Listo, ya está grabando. Bueno, buenas tardes primero para todos. Agradecerles el tiempo y el espacio para estar aquí en este momento de esta actividad. El objetivo de esta web es poder mirar cómo se va a trabajar el proyecto de biorremediación. Te vamos a compartir pantalla, la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, estamos viendo. Bueno, más ratico el profesor Denis nos va a colaborar un poquito en la forma como se va a trabajar el proyecto. Estén pendientes si alguien va a ingresar porque desde aquí me queda difícil mirar. Sin embargo, yo voy a mirar por aquí en el celular, me uno. Para poder mirar también lo que estamos mirando. Bueno, hoy damos inicio, ¿cierto?, a la tercera web de la teoría de la práctica. Proyectos de biorremediación en microbiología de suelos, código 303019. Y como algunos ya me conocen, Xiomara Vázquez Gamboa, soy la directora del curso y el profesor Denis es tutor acá en la zona centro-sur. Bueno, esta web 3 da como resultado del aprendizaje 3, que es formular proyectos productivos de interacción socioambiental para el fortalecimiento de la seguridad y la soberanía alimentaria en torno a sistemas de producción agraria diversificados que potencien el empoderamiento económico, social y cultural de las comunidades. Como proyecto, ustedes deben realizar un proyecto donde van a escoger 3 microorganismos que sirvan para biorremediación o tratamiento de suelos contaminados. ¿Qué debemos entender con lo que vamos a trabajar hoy? Y es que los microorganismos, bacterias, hongos, algas y muchos otros organismos, ¿cierto?, pueden ayudar a resolver problemas ambientales en países en desarrollo, especialmente en zonas tropicales, y se centran en básicamente en dos principales, que es la biofertilización y la biorremediación, entendiendo que en la biofertilización usamos microorganismos para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la productividad agrícola sin depender tanto de los fertilizantes químicos, y entendiendo que la biorremediación consiste en emplear microorganismos para limpiar los suelos y las aguas contaminadas por metales pesados, químicos o residuos industriales. También en la biorremediación, no solamente microorganismos, también podemos utilizar las plantas. Hay muchos sistemas utilizando plantas y filtros biológicos que permiten la biorremediación. ¿Qué conceptos son importantes que nosotros tengamos en cuenta cuando estamos en estos proyectos, cuando estamos leyendo los artículos? Y es entender, ¿cierto?, qué es un fertilizante químico. Y el fertilizante químico es aquel que aumenta la producción, pero contaminan aguas y dañan el suelo. ¿Cuáles son esos fertilizantes químicos? Por ejemplo, la urea. No debemos confundir fertilizantes químicos con minerales usados en la agricultura, que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el magnesio, el potasio, el zinc, que son minerales de la naturaleza y que a veces tendemos a confundirlo con fertilizantes químicos. Es dependiendo de la manera como nosotros los usemos o de la forma como nosotros los compramos. Y cuando estamos trabajando en agroecología, la gente a veces le dice a uno, no, pero ¿cómo vamos a utilizar zinc si eso es un fertilizante químico? No, el zinc es un mineral natural tomado de la naturaleza, y en agroecología existe una lista de materiales los cuales pueden usarse en la parte de la producción agropecuaria.
¿Qué es un biofertilizante? Un biofertilizante es un organismo vivo que ayuda a las plantas a absorber nutrientes como son el nitrógeno, fósforo y potasio. Ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos que se asocian con raíces. Y también son estos productos que hoy día se hacen de manera artesanal y también se consiguen de forma ya más elaborada y son más costosos porque ahora pasamos de un método de producir a un método de comprar. Entonces hoy día nos venden todos estos productos, todos estos biofertilizantes que nosotros tenemos dos opciones. Los compramos, los hacemos, los compramos y los reproducimos. Todo es que nosotros entendamos para qué sirven, cómo se utilizan y de qué manera los podemos mantener. Y los bioremediadores, que son los microorganismos que degradan contaminantes o transforman en sustancias menos dañinas, que es del tema en lo que vamos a trabajar, ¿cierto? El de nuestro proyecto. ¿Y qué es la microbiota del suelo? Es el conjunto de microorganismos que mantienen el equilibrio ecológico y la salud del suelo, que es lo que veíamos tanto en el componente práctico como en las otras web, la retrófica del suelo, cómo nosotros debemos mantener vivo nuestro suelo. ¿Cierto? ¿Qué problemas abordamos nosotros cuando cuando vamos a usar nosotros tanto la parte de bioremediación como la parte de recuperación con microorganismos? Tenemos que la deforestación y la agricultura intensiva nos ocasionan una gran pérdida de biodiversidad y desertificación. Y esta biodiversidad, hablamos tanto de la parte del suelo, como también de la naturaleza como tal, en cuanto a pérdidas de especies vegetales, de especies animales, y en el suelo también perdemos mucha biodiversidad y la desertificación que vamos yendo a tener desiertos, de pasar de suelos cubiertos y de bosques a volver esto un desierto. Y también el uso excesivo de los fertilizantes químicos, que ya lo explicábamos la vez anterior, cómo todo esto ayuda tanto a producir contaminación de ríos y lagos como del suelo, de la atmósfera, del ambiente, porque muchos de estos fertilizantes químicos se evaporan y todo esto va al ambiente. El crecimiento poblacional. ¿Cómo afecta el crecimiento poblacional? Porque cada vez hay mayor población, se requiere más alimentos, se requiere más viviendas, se requieren más recursos y esa necesidad de producir más alimentos pues nos llevan a dañar el ecosistema. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos nosotros a hacer para producir alimentos sin destruir nuestros ecosistemas? Y la contaminación por metales pesados y petróleo y muchas otras explotaciones que eso nos afecta los suelos y las aguas, nos contaminan enormemente. ¿Qué soluciones tenemos? Tenemos como soluciones propuestas, ¿cierto?, a todos estos problemas que acabamos de mencionar. La biofertilización. ¿Y cómo la biofertilización? Porque estamos sustituyendo estos productos agroquímicos usados en la producción agropecuaria por microorganismos que van a mejorar la absorción de los nutrientes, que a la vez nos van a ayudar a mejorar la productividad agrícola de manera sostenible y que funcionan inclusive en suelos difíciles como son salinos, secos y contaminados. ¿Y cómo funcionan? Si nosotros tenemos un suelo salino o un suelo seco o un suelo contaminado, cuando nosotros hacemos adición de materia orgánica, aplicamos microorganismos, vamos creando suelo y ayudamos a bajar un poco el pH, a neutralizar pHs. En estos suelos secos, al haber cobertura y al haber microorganismos y hay suelo, hay aireación, humedad, y eso permite que cambie la parte físico-química y biológica del suelo. Y en suelos contaminados, ya vimos que con el uso de los microorganismos y de muchos filtros biológicos y muchas estrategias, nosotros podemos descontaminar los suelos. Entonces aquí es donde viene, ¿cierto?, como con la bioremediación. Entonces, con la bioremediación
Se están utilizando bacterias, hongos y algas para limpiar suelos contaminados. Y lo que hacen estas bacterias es que absorben metales pesados como plomo, cadmio y muchos otros. Y también cuando hay derrames de petróleo, ustedes han visto muchas veces en las noticias que en cuestión de días se aplican microorganismos y logran eliminar todo ese petróleo que queda encima de la superficie del agua. También hay técnicas en biotecnología avanzada que consiste en estudiar microorganismos y modificarlos genéticamente para que sean más eficientes. Y como sabemos, el uso de microorganismos modificados, pues eso va regularizado por cada país, a unas normas también internacionales que hay y que también se debe tener mucho cuidado porque en un momento determinado se puede salir de la mano uno de estos productos y volverse un problema porque empiezan a colonizar y a competir con los microorganismos naturales del entorno. Es tener mucho cuidado con lo que es esta parte de biotecnología. Entonces aquí tenemos una gráfica, ¿cierto? Que es bien interesante porque nos muestra ¿cuáles son los problemas ambientales que tenemos? ¿Cierto? Los principales, la deforestación, el uso de agroquímicos, contaminación por metales pesados, petróleo y otros, porque también no solamente es el petróleo, la extracción de oro contamina el agua, la extracción de minerales, por todo lo que utilizan para la extracción de estos minerales, ¿cierto? El crecimiento poblacional lo veíamos tanto por la alimentación, también por los recursos, también por la vivienda, como por el crecimiento poblacional, empezamos a acabar los bosques para poder tener más territorio y poder tener más cultivos, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué soluciones tenemos con los microorganismos a estos problemas ambientales? Entonces tenemos la bioremediación, lo que habíamos hablado, uso de microorganismos que limpian los suelos y las aguas, eliminan metales tóxicos, ayudan a recuperar los ecosistemas. Y con los biofertilizantes es el uso de ciertos microorganismos de una manera natural que permiten solubilizar en el suelo todos estos minerales que la planta requieren para su desarrollo y que sustituyen a los productos agroquímicos. Y hablamos de una agricultura sostenible, una agricultura donde tenemos producción, tenemos calidad de producción y no dañamos el medio ambiente. ¿Qué ventajas nos tiene a nosotros la biofertilización? Que tenemos una alta biodiversidad, lo hablábamos ya, tanto desde la parte vegetal, animal, desde la parte microbiológica del suelo. Tenemos ventajas económicas porque ya hoy día, aunque es costosa la agricultura sostenible, pero podemos tener mejores precios en cuanto a que es un valor agregado y por lo menos hoy en día para exportar a muchos países, tener ese sello verde hace que sea más atractivo para estos países comprar estos productos. También es económico desde el punto de vista de la salud, porque no nos vamos a enfermar y nosotros de pronto tomamos un producto, lo decimos que es costoso, pero cuando estamos sanos no vamos a gastar dinero yendo al médico. Entonces son esos valores agregados que a veces muchas veces no los tenemos en cuenta. Y desde la parte ecológica, porque estamos garantizando para nosotros un ambiente saludable para nuestros hijos y para la sociedad. ¿Qué retos futuros tiene la bioremediación? Primero, hay que hacer mucha más investigación. Eh, Toca ahí, como dice el dicho, hablar con la naturaleza, entender la naturaleza y mirar cómo la naturaleza misma nos ayuda, tener regulaciones porque esto puede llevar a muchas situaciones donde unos se benefician y otros se perjudican y también hacerlo a una aplicación a gran escala porque si se necesita, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo, se necesitan gran cantidad de estos microorganismos para que puedan realizar ese trabajo.
vamos a hablar un poquito de cuál es la importancia de la biorremediación de lo que hemos visto, ¿cierto? Que con la biorremediación vamos a recuperar la calidad del suelo, vamos a restaurar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, porque mientras un suelo esté vivo, pues tanto el suelo como las plantas van a estar sanas, va a haber un equilibrio ecológico y nos vamos a beneficiar todos. ¿Por qué favorece la seguridad alimentaria? Porque si tenemos una producción sana, logramos biodiversidad de productos, no nos limitamos a un solo producto, sino que podemos garantizar, entregar diferentes productos en diferentes tiempos, podernos alimentar bien y garantizar a nuestros familiares una muy sana alimentación, reducir el uso de los productos químicos, reduciendo estos productos químicos, pues disminuimos la contaminación y los riesgos para la salud. Además, eso nos mejora nuestra parte económica, ya que hoy día producir sale más caro, todo lo que se le coloca al suelo para que una planta produzca, que una vez ustedes obtengan su producción y salgan a venderla, no se recupera la inversión porque cada vez estos productos están más costosos, por un lado. Por otro lado, estos productos sirven menos, entonces cada vez se requiere aumentar la cantidad de producto por un lado y fuera de eso, ya no es aplicar un producto, sino dos, tres y cuatro productos haciendo el mismo efecto. Entonces eso es antieconómico y el valor agregado que no tiene no hay forma de darle un valor real y es el daño que hacemos a la naturaleza y a nuestra salud, porque ya cuando estamos enfermos, ninguna plata nos alcanza. La protección de la biodiversidad, porque conservamos los microorganismos del suelo y también vamos a tener una biodiversidad en la naturaleza, tanto con la parte vegetal y la parte animal, que a la larga nos va a permitir también tener una biodiversidad en nuestra alimentación y una biodiversidad en nuestros recursos y mejorar la productividad agrícola porque vamos a aumentar el rendimiento de los cultivos de una forma sostenible, sana y que a largo plazo vamos a ver cómo esto sí es viable. Y aquí tenemos en la figurita, ¿cierto? Una foto de un suelo degradado, un suelo ya desértico y un suelo recuperado, un suelo vivo, un suelo cubierto. ¿Cuáles son las estrategias de bioremediación? Hay unas estrategias in situ que son en el mismo sitio y otras que son ex situ, o sea, que se deben hacer en otro sitio. ¿Cuáles son las in situ? Es el tratamiento que se hace directamente sobre el sitio contaminado. ¿Qué ventajas tienen? Que es menos costoso, hay menor alteración del ecosistema y el proceso es más natural. Aquí de pronto diríamos que la dificultad está en que son áreas muy pequeñas y la cantidad de producto va a ser vamos a necesitar grandes cantidades y realmente se cuenta con pocas cantidades para utilizar. Y el situ es un tratamiento que se debe remover el suelo contaminado. ¿Y esto qué implica? En estos casos hay un mayor control del proceso, se utilizan máquinas, herramientas, se tienen microorganismos en condiciones óptimas y son resultados más rápidos, pero a la larga pues también es más costoso, requiere más esfuerzo y es más complicado. ¿Qué factores afectan la biorremediación? La biorremediación, el éxito del proceso depende de las condiciones ambientales y del tipo de contaminantes. ¿Por qué? Tenemos que, los factores ambientales, ¿cuáles son? La temperatura, la humedad, el pH, el oxígeno, la materia orgánica, los nutrientes, tipo y concentración de los contaminantes, la luz solar. Y bueno, y ahí faltan otros porque hay más variables que nos van a afectar. ¿Cómo afecta la temperatura? Cuando nosotros vamos a utilizar los microorganismos, debemos primero identificar la zona donde estamos, donde vamos a trabajar, porque recuerden que los microorganismos vienen adaptados a unas condiciones. Entonces nosotros debemos tener muy claro
que debemos tener muy claro el sitio donde nosotros vamos a ubicar nuestros microorganismos, para qué los vamos a utilizar y cuáles son las condiciones ambientales que tenemos y cuáles son las condiciones ambientales que requieren nuestros microorganismos. La temperatura afecta la actividad y crecimiento de los microorganismos. Si un microorganismo está condicionado para bajas temperaturas y lo llevamos a temperaturas altas, pues no va a poder sobrevivir. La humedad es esencial para el transporte de los nutrientes y los microorganismos. Entonces, nosotros debemos suministrar a los microorganismos la humedad necesaria que ellos requieren para sobrevivir. El pH influye en la actividad enzimática y la supervivencia microbiana. O sea, todos estos factores van cogidos de la mano, ninguno es separado del otro, van juntos. Y el pH es lo mismo, los microorganismos están adaptados a unos pHs. Hay algunos que son para pH suelos ácidos, otros están para suelos alcalinos, otros están para suelos salinos. Entonces, todas estas condiciones nosotros debemos conocerlas. El oxígeno es necesario para procesos aeróbicos de degradación. También debemos determinar si nuestros microorganismos van a trabajar de manera aeróbica o anaeróbica. La materia orgánica proporciona energía y nutrientes para los microorganismos. Entonces nosotros tenemos que identificar si vamos a trabajar en suelos que de pronto son muy orgánicos o suelos que de pronto están en procesos de desertificación. Los nutrientes, ¿cierto? En los suelos debemos proporcionar los minerales, todo lo que es nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, oxígeno, o sea, mirar cómo está nuestro suelo con respecto a la fertilidad, y en tal caso pues debemos suministrar nosotros de alguna manera estos nutrientes. También debemos conocer el tipo y concentración del contaminante. Algunos contaminantes son más difíciles de degradar que otros. Para este proceso debemos hacer análisis de laboratorio, porque de otra forma esa información no la podemos tener. Y tenemos plantas, ¿cierto?, que son indicadoras. O sea, a nosotros algunas plantas nos pueden decir si un suelo es ácido. Por ejemplo, hay un helecho que se llama el helecho marranero, que donde aparece este helecho uno sabe que son suelos ácidos. Entonces, mirar también el tipo de plantas que hay en el área donde vamos a trabajar, son indicadoras. Muchas plantas son extractoras de metales pesados. En estos días se escuchaba cómo hay problemas con el aguacate, creo que es en Perú o Ecuador, porque está extrayendo metales pesados. Aquí en Colombia, en la zona norte, vemos que también ha habido problemas del cacao con la extracción de cadmio. Entonces nosotros tenemos que hacer esos análisis, y ustedes en su proyecto tienen que tener en cuenta estas condiciones, porque ustedes deben hacer un proyecto y deben ustedes suministrar esta información, porque en algún momento ustedes esto lo van a utilizar. Y dentro de su proyecto pues deben hacer esta caracterización de la zona donde van a trabajar, y el laboratorio hay varias formas. Se toman análisis de la planta, de partes de la planta, para mirar para mirar esta planta con qué extracción está haciendo. También se hace análisis de suelos para ver en el suelo qué contaminantes se encuentran. Y también la luz solar influye en la temperatura y en algunos procesos biológicos. Pues la luz solar sí efectivamente funciona en todo y la vamos a necesitar para todo. Entonces, ¿de qué va a elegir la estrategia que necesitamos? Va a depender del tipo de contaminante, de las condiciones del suelo y de los recursos disponibles. Ustedes deben caracterizar la zona de trabajo. Lo primero que se va a hacer es caracterizar. Una vez que caractericemos, identificamos qué problema tenemos y luego cómo lo vamos a resolver. Un microorganismo eficiente requiere condiciones ambientales adecuadas para que la biorremediación sea exitosa. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, vamos aquí a hablar un poquito de el uso de microorganismos en la biorremediación del suelo. Aquí vamos a mirar dos ejemplos. Uno
usando Rhizobium, Leguminosaurium, Azobacter chorococcum y Trichoderma harzianum. ¿Qué hacen cada uno de estos? El Rhizobium leguminosarum es una bacteria simbiótica que forma nódulos en las raíces de leguminosas y fija nitrógeno atmosférico. Ustedes ya en la parte que acaban de entregar, que hicieron los videos, ustedes trabajaron toda esta parte de los ciclos biogénicos y miraron entre esos cómo el nitrógeno atmosférico, ¿cierto?, es transformado por los Rhizobium, por las micorrizas para que la planta pueda asimilar el nitrógeno. ¿Cómo funcionan este Rhizobium? El Rhizobium es la bacteria, veíamos en laboratorio en componente práctico para recordar, ¿cierto? Primero que es una gran negativa, que son bacillus, que se encuentran dentro de los nódulos, que esta asociación de Rhizobium es entre la raíz, el hongo, que es una extensión de la raíz y que sirve de hábitat a la bacteria para que ésta pueda fijar el nitrógeno y que la planta lo pueda tomar. ¿Y cómo lo fija? El nitrógeno atmosférico es N2 y la bacteria lo transforma a NH4 más, que es un nitrógeno asimilable. ¿Cómo funciona esto? Primero la colonización de las raíces de las leguminosas, ¿cierto? La formación de nódulos que nos permite ver la bacteria y cómo dentro de este nódulo, ¿cierto? Se hace esa conversión de nitrógeno atmosférico a nitrógeno asimilable, NH4. ¿Qué hace esto? Que se aporta nitrógeno a la planta y al suelo. Y, y como conclusión tenemos que se mejora la fertilidad del suelo, la actividad microbiana del suelo y la producción de la planta. Nosotros veíamos que sabiendo que las leguminosas como frijol, soya y muchas otras plantas que tienen micorrizas, se les pone nitrógeno y cuando realmente la planta pues tiene todos estos ayudantes y lo que hacemos es que matamos toda esta microbiota, la matamos porque ellos no pueden sobrevivir a estos productos y la planta pues termina siendo subutilizada porque se le pone comida y ella se vuelve suculenta a plagas y enfermedades. Tenemos el Azobacter chococum. Esta es una bacteria de vida libre que fija nitrógeno atmosférico y promueve el crecimiento vegetal. Nosotros, digamos, esta es una forma, el Rhizobium, la asociación simbiótica, la micorriza que se llama, es una forma. También tenemos las bacterias libres en el suelo que no requieren que haya un hongo para hacer esa simbiosis. Y lo que hacen estas bacterias, que también son gran negativas, también tienen forma de cocos, también lo que ellas hacen es fijar el nitrógeno atmosférico. Y lo que ellas ayudan es a la producción de fitohormonas, que son las auxinas y las giberelinas, que son las encargadas de ayudar a la planta a su crecimiento y desarrollo. ¿Cómo funcionan este azobacter? Ellos lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico en forma asimilable, ya lo vimos, de N2 a NH4, ¿cierto? Producen las fitohormonas que estimulan el desarrollo radicular y el crecimiento vegetal, que son las auxinas y las giberelinas. Incrementan la disponibilidad de los nutrientes y mejoran la estructura y la actividad biológica del suelo. ¿Cuál es el efecto en el suelo? Bueno, se aumenta la fertilidad, se estimula el crecimiento de las plantas y se ayuda a recuperar suelos degradados por agroquímicos. Y el tricoderma harzianum, que es el tricoderma es un hongo de mucha importancia hoy en día en la agricultura. Es un hongo benéfico que actúa como biocontrolador y degradador de la materia orgánica. Este hongo lo que hace es que él transforma todos estos residuos orgánicos, materia vegetal, celulosa y lignina, evita que patógenos del suelo, tanto hongos como otros fitopatógenos, lleguen a
afectar a la planta y ayudan a la liberación de nitrógenos. ¿Qué hace el tricoderma? Lo que hace el tricoderma es que crea como un campo de protección alrededor de la raíz y él es antagónico a otros organismos que son fitopatógenos. Aparte de que ayudan a la liberación de nutrientes. Además, el tricoderma ayuda mucho a la fertilidad, ayuda a aumentar la productividad, sirve también en los espacios, se utiliza el tricoderma y ayuda a desinfectar espacios. El caso es que el tricoderma hoy en día es de mucha importancia y de hecho pues ya se utiliza también de manera comercial y es de bastante uso. Eh, Vamos a ver los mecanismos de acción. Aquí hay un resumen, ¿cierto? Coloniza la rizósfera y los residuos orgánicos, ayuda mucho a la descomposición de la materia orgánica, produce enzimas que degradan la materia orgánica compleja, libera compuestos que solubilizan nutrientes y compite y parasita hongos patógenos, es un biocontrol y estimula el desarrollo radicular y la absorción de nutrientes, efecto en el suelo, mejora la salud del suelo, reduce enfermedades, aumenta la disponibilidad de nutrientes y favorece el crecimiento de las plantas. En conjunto, estos tres microorganismos en sinergia, porque acuérdense que hay antagónicos y hay sinérgicos, estos son sinérgicos, es muy importante determinar eso. Fijan nitrógeno, mejoran la fertilidad, degradan la materia orgánica, controlan patógenos, restauran la calidad biológica del suelo para lograr una agricultura sostenible. Cuando ustedes en sus cultivos vayan a utilizar estos productos biológicos, la recomendación es que no utilicen mezclas. Hoy en día le venden a uno un frasco con cualquier cantidad de productos. Entonces, la idea es que si ustedes van a usar eh, un Bacillus subtilis, por ejemplo, utilicen uno a los 8 o 15 días, dependiendo del problema que tengamos, se utilice otro y después el tricoderma, después un biofertilizante, pero la idea es que es hacerlo de manera separado. Yo ya, pues es un concepto personal y es un concepto de muchos colegas que sí se habla de que es mejor usarlos de manera individual, no de usarlos en esas preparaciones que se venden comercialmente, porque pasamos de una agroecología a una agricultura de consumo. Aquí tenemos otro ejemplo de tres microorganismos que son Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis y Aspergillus niger. ¿Qué hace la Pseudomonas fluorescens? Pseudomonas fluorescens también es una bacteria gram negativa, también es Bacillus, es una bacteria promotora de crecimiento vegetal que degrada contaminantes orgánicos. Hoy en día es una bacteria también de mucho reconocimiento y de mucho uso. Ayuda a descontaminar el suelo de pesticidas y de hidrocarburos. ¿Qué hace esta bacteria? Ella coloniza la rizósfera, que es la zona de raíces, se ubica cerca de las raíces. Produce enzimas que degradan contaminantes orgánicos. Libera sideróforos y fitohormonas que mejoran la nutrición y el crecimiento vegetal. Y compite con patógenos protegiendo las raíces. Vemos que casi todas estas bacterias tienen como un comportamiento similar, que es el de proteger, solubilizar, ayudar en la producción, producir fitohormonas. ¿Cuál es el efecto en el suelo? Pues reducir contaminantes, aumentar la actividad microbiana y favorecer el crecimiento de las plantas. Es lo que yo les decía a ustedes. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, una Pseudomonas fluorescens, a los 8 días usan Bacillus subtilis, a los 8 días usan un Aspergillus, a nivel pues de suelo de cultivos, que es diferente a lo que tenemos aquí, que es de bioremediación, que también hay que hacer un análisis de qué es lo que hay y cómo se va a trabajar. El Bacillus subtilis es bien importante en la agricultura. El Bacillus subtilis, bacteria gram negativa, es un bacillus, es una bacteria formadora de esporas
que degradan la materia orgánica y liberan los nutrientes. Bacillus subtilis es buenísima cuando estamos haciendo compost y estamos de pronto con materiales muy lignificados que se demoran mucho. Es muy efectiva el Bacillus subtilis usarlo en estos procesos de compostaje. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Ellas producen enzimas que son proteasas, amilasas, celulasas que descomponen la materia orgánica. Esto genera biosurfactantes que facilitan la degradación de los contaminantes, mineralizan los nutrientes, los pone a disponibilidad de la planta y produce compuestos antimicrobianos que inhiben los patógenos. ¿Cuál es el efecto en el suelo? Que mejoran la estructura del suelo, incrementan la disponibilidad de nutrientes y favorecen la recuperación de la fertilidad. El Aspergillus niger es un hongo, este es un hongo filamentoso que degrada la materia orgánica compleja y solubiliza nutrientes. Yo recuerda cuando estudiamos la parte de retrófica del suelo, veíamos, ¿cierto?, que los hongos se encargan de destruir estas moléculas que son más complejas y que las bacterias descomponen moléculas menos complejas. El Aspergillus, vemos que ayuda a la descomposición de residuos orgánicos complejos y ayudan también a la solubilización de estos, lo que nos queda pues, en este proceso de descomposición. Como este es un hongo, sus hifas exploran el suelo y colonizan residuos orgánicos. Este es diferente al Rhizobium, que el Rhizobium se asocia a la raíz, vive dentro de la raíz. En el componente práctico pudimos ver cómo estas hifas del Rhizobium colonizan la raíz de la planta por dentro y se forman los nódulos acá. Estos hongos viven libres en el suelo, producen ácidos orgánicos que solubilizan el fósforo y otros minerales, absorben e inmovilizan metales pesados, bioabsorción y degradan compuestos orgánicos complejos. Aquí ya vemos que mientras allá el Rhizobium ayuda a la solubilización del nitrógeno, y el Aspergillus es a la solubilización del fósforo. ¿Cuál es el efecto en el suelo? Que aumenta la disponibilidad de nutrientes, reduce la toxicidad de metales pesados y mejora la fertilidad del suelo. En conjunto, estos tres microorganismos trabajan en conjunto para degradar contaminantes, mejorar la fertilidad del suelo y promover un crecimiento saludable de las plantas. ¿Qué problemas encontramos nosotros y cómo ayudan los microorganismos? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos estrés por calor, por lluvia, por salinidad, por sequía, por todas estas condiciones. Cuando hay estrés por calor, entonces los microorganismos producen enzimas antioxidantes que reducen el daño celular. Cuando el estrés es por salinidad, estos microorganismos forman biofilms que retienen agua y reducen la absorción de sal. En sequía, estos microorganismos generan compuestos que mejoran la retención de agua y estimulan el crecimiento radicular. Y en inundaciones disminuyen la producción de etileno, evitando el marchitamiento. Recuerden cuando veíamos lo de los estomas, que así fuera por mucho calor o por mucha lluvia, ¿cierto? Los estomas se cierran porque la planta le manda unos mensajes y la planta termina o se muere porque no puede haber evapotranspiración o se muere por ahogamiento. Entonces, y recordamos que cuando nosotros tenemos un suelo vivo, así sea un suelo salino, así tengamos condiciones de sequías, un suelo vivo, un suelo cubierto, los microorganismos van a poder hacer este trabajo y van a poder mejorar las condiciones tanto del mismo suelo como de las plantas. Voy a hablarles un poquito ahorita. Tomé esta bibliografía de Rojas Tapias, es un artículo muy bueno, yo se lo voy a pasar al profesor Denis para que se los compartan los foros. Es muy bueno porque aquí habla de todos estos problemas de bioremediación, del uso de tanto de la biofertilización y bioremediación.
y es bien interesante. Entonces les voy a hablar un poquito de esta parte más. Bueno, está. En, en, en este artículo, ¿cierto? Nos hablan de que tanto los biofertilizantes como los biorremediadores son elementos claves en un suelo fértil porque permiten mantener esa microbiota, pero que encontramos que en los suelos cultivables del mundo, ¿cierto? El monocultivo y todos estos diversos estreses abióticos, ¿cierto? Como la presencia de contaminantes orgánicos, metales pesados, sequía, salinidad y variaciones extremas de temperatura, lo que hace es que se liberen estos metales y se afecten tanto la producción como las actividades humanas y la salud de todos. Entonces, ¿qué encontramos de todo esto? Que los biofertilizantes se utilizan para mejorar la productividad de los cultivos y los biorremediadores se emplean para la eliminación de compuestos excesivos o tóxicos. Y en el caso de los biofertilizantes, se usan principalmente en la agricultura como alternativa a los fertilizantes químicos tradicionales, ofreciendo un papel importante en lo que es el suministro a las plantas de nitrógeno, fósforo, potasio, ustedes lo vieron en los ciclos biogénicos. Y entre los biofertilizantes encontramos, ¿cierto? Encontramos las micorrizas, que son asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de las plantas que mejoran la absorción de nutrientes, las bacterias solubilizadoras de fósforo, encontramos biofertilizantes líquidos que contienen microorganismos que facilitan la descomposición de la materia orgánica, mejorando la estructura del suelo y la disponibilidad de los nutrientes. Encontramos que en el mercado hay muchísimos de estos productos, pero también nosotros en nuestras fincas, en donde tengamos nuestros cultivos, nosotros podemos producir y mantener estos productos. También muchos se pueden comprar y se pueden mantener, se pueden producir en finca. Los biorremediadores contribuyen a la reducción de la contaminación y del impacto ambiental asociado a la agricultura convencional, la deforestación, la degradación del suelo, así como la contaminación de los suelos y lo que es la contaminación de los cuerpos de agua. Eh, Veíamos, ¿cierto?, como las condiciones que afectan a los microorganismos cuando nosotros vamos a hacer bioremediación, pues lo mismo tener en cuenta, ¿cierto?, la temperatura, la pH del suelo, la humedad, la cantidad de agua, mirar, definir la presencia de contaminantes y cómo entender cómo este impacto de este daño que tenemos nosotros en el suelo, ¿cierto? Afecta a las comunidades microbianas en la rizósfera y que influyen de manera en el ecosistema general del suelo. Cuando nosotros usamos biofertilizantes, pues lo que hacemos es mejorar la estructura del suelo y también mejoramos las propiedades del suelo, como son sus propiedades físico-químicas y biológicas. Cuando nosotros decidimos, ¿cierto?, trabajar en nuestro suelo con bacterias promotoras de crecimiento vegetal, nosotros lo que podemos hacer es que debemos tener muy en cuenta si nosotros vamos a traer estas bacterias de otras partes, hacer como un estudio primero que no nos vaya a afectar a nuestra población de nativa, porque es algo que siempre se debe mirar. O sea, sucede que se traen cosas de otra parte y terminamos afectando nuestras condiciones nativas. Entonces, sí, ser muy cuidadosos cuando vamos a utilizar estos productos. Encontramos, a ver, cómo afecta la deforestación. De los grandes problemas que nosotros tenemos
es la deforestación, porque hemos acabado nuestros bosques y hemos ampliado lo que son los cultivos tradicionales, y esto ha hecho que nuestros suelos se pierdan fertilidad y que haya mucha degradación de los suelos, y hemos pasado a tener suelos desérticos, y hemos pasado a zonas ya desérticas. Por ejemplo, ellos reportan en 2013, este es un reporte muy viejo. Ellos dicen que la superficie agrícola mundial aumentó de 15.084 millones de kilómetros cuadrados en el 83 a 16.079 millones de kilómetros cuadrados en 2003. Imagínense ahorita, 20 y pico de años después, entonces, ¿cómo estaremos? Sí es bien preocupante esta situación. Que cuando nosotros deforestamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? Aumentamos la temperatura del suelo. Cuando nuestro suelo queda expuesto a la deforestación, pues la incidencia directa de la luz solar sobre la superficie provoca aumento de la temperatura ambiental. Y es lo que yo les decía a ustedes, que es como que nos quitemos la piel y nos pongamos al sol. Igual pasa con nuestra microbiología del suelo, que al no haber una protección, nuestra parte microbiológica del suelo, pues se mueren por calor, y, y todo pues lo que afecta como tal a nuestros microorganismos. Cuando hablábamos de los microorganismos, cierto que ayudan a reducir el estrés por calor. Y lo que pasa es que estos microorganismos son capaces de reducir las emisiones de etileno y ayudan a situaciones de estrés, para que la planta pues no sufra por calor. Entre estas bacterias que poseen esta actividad está el Bacillus subtilis, que ya lo vimos, lo mencionamos, Pseudomonas florenses, Pseudomonas migulae, que hoy comercialmente pues se consiguen en el mercado. Ellos reportan trabajos donde se utilizaron las cepas. Sin embargo, pues dicen que comercialmente no tienen muchos estudios. También son utilizados en la tolerancia de las plantas a sequía y a la salinidad, mejorándose con el uso de los bioestimulantes microbianos. Por ejemplo, ellos mencionan, ¿cierto?, que estos mejoran la estructura del suelo formando los micro y macroagregados que favorecen el crecimiento vegetal en condiciones de estrés hídrico. Lo que sabemos nosotros es que el suelo requiere que hayan unos poros para que haya oxígeno, unos poros para que haya humedad, unos poros para que las raíces puedan moverse. Entonces, estos bioestimulantes microbianos pues ayudan en esta parte. Y también mirábamos lo de los biofilms hidrofílicos, ¿cierto? Que lo que hacen es crear un microambiente que permiten retener agua y proteger los microbios del estrés por sequía, y ellos se unen a los iones de sodio N+, para reducir su absorción por las plantas. O sea que en esos estreses por salinidad ayudan mucho a la planta. En estos, yo les comentaba, cuando tengamos estos suelos con estos pHs así, siempre es bueno que hagamos incorporación de materia orgánica, que pongamos humus para que haya aumento de los microorganismos y haya producción de suelo. En estas bacterias que ayudan en este problema a nivel de estrés por calor y estrés por salinidad, están las pseudomonas y Bacillus licheniformis. También la capacidad de fortalecer las raíces mediante las micorrizas, que son los hongos, que lo que hacen es que permiten que haya una mayor biomasa radicular, porque ellos se vuelven como una extensión de la raíz, mejoran la estructura del suelo, permiten mayor retención de agua y menor lixiviación de nutrientes y minerales, porque los hacen más disponibles para la planta, y la planta puede llegar a ellos más fácilmente. Ellos aquí mencionan que hay un hongo micorrítico arbuscular llamado glumus,
que este produce una glucoproteína llamada glomalina que mejora la estructura del suelo, el crecimiento de las plantas y la tolerancia a la sequía. Esto quiere decir que ellos ayudan a mejorar los agregados del suelo, a mejorar la parte físico-química del suelo. También mencionan que algunos ascomicetos colonizan plantas de hortalizas, mejorando su desarrollo foliar y el contenido de clorofila bajo condiciones de sequía, porque ayudan a la solubilización de los minerales y todo lo que la planta necesita para su producción. También mencionan que los hongos micorríticos, además de promover el desarrollo radicular, mejoran la absorción del agua a través de las acuaporinas, una familia de transportadores de la membrana que facilita el movimiento del agua a través de la célula. Ellos mencionan que Glomus intraradices coloniza las plantas de frijol común y mitiga el estrés hídrico al afectar la actividad de las acuaporinas y mejorar la conductividad del agua a las raíces. Entonces vemos que ellos hicieron unos trabajos muy interesantes y, y pues nos muestran, ¿cierto?, cómo los microorganismos tienen un papel tan importante y por qué es tan importante que nosotros tengamos vivo el suelo. Ellos también mencionan, ¿cierto?, la importancia del fósforo, ya que el fósforo es un nutriente esencial para la producción vegetal. Cuando nosotros, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, vamos a sembrar por ejemplo, frijol, nosotros debemos, ¿cierto?, suministrarle fósforo previo a la siembra, porque el fósforo permite que el desarrollo de la planta. El fósforo se mueve entre el suelo, la planta, los microorganismos y los fertilizantes. Es un proceso dinámico que asegura que las plantas puedan absorber fósforo para crecer. ¿Dónde conseguimos nosotros principalmente el fósforo? ¿Cierto? Lo conseguimos de residuos biológicos como el estiércol, que si nosotros utilizamos estiércoles, pues vamos a tener un fósforo orgánico y soluble que se puede transformar mediante la mineralización y queda disponible. Cuando no se inmoviliza, pues es retenido en la biomasa microbiana. La biomasa microbiana, pues son los microorganismos del suelo que participan en la mineralización e inmovilización y son clave para regular la disponibilidad del fósforo. Tenemos otros fertilizantes fosfatados, que son inorgánicos, que hacen estos fertilizantes, pues aportan fósforo directamente al suelo, pero pueden quedar atrapados por la absorción o la precipitación o liberarse gracias a los microorganismos solubilizadores del fósforo. Y es lo que hablábamos, ¿cierto? Cuando nosotros nosotros podemos usar fertilizantes fosfatados orgánicos que son provenientes de la naturaleza, como la roca fosfórica, como hay uno que se saca de los huesos, que se queman los huesos y eso nos da un fósforo de excelente calidad. O si utilizamos estos fertilizantes, pues con cualquier condición, ellos van a quedar atrapados en el suelo y van a terminar realizándonos un problema de que, aunque esté en el suelo el fósforo, la planta no lo puede asimilar. Y tenemos las micorrizas, ¿cierto? Que son la asociación benéficas con las raíces y con las bacterias, que lo que ayudan también a absorber el fósforo de manera más eficiente y mejoran la conexión entre el fósforo del suelo y las raíces. O sea, las micorrizas no solamente trabajan con el nitrógeno, sino que también trabajan con la asimilación del fósforo. Claro que vimos que estos hongos están libres en el suelo. Entonces las plantas absorben un fósforo de la solución del suelo y el cual es usado para las moléculas vitales para la formación de el ADN, las membranas celulares y la energía ATP. Entonces las plantas, ¿cierto?, dependen del ciclo del fósforo para crecer y producir biomasa. Es bien importante nosotros entender por qué es tan importante estos ciclos. ¿Qué pasa con el fósforo? Que el fósforo asegura que este nutriente esencial esté disponible para la planta y que gracias a la acción conjunta de los residuos y que se debe pues al trabajo entre los microorganismos y los hongos micorríticos para que pueda ser beneficiado por la planta.
Entonces, ¿qué pasa entonces cuando nosotros impactamos, ¿cierto?, los bosques, eh, la tala de bosques, eso hace que también tengamos una carga excesiva de contaminación porque pues no se va a ver todo ese efecto que de trabajo de los microorganismos en el suelo porque vamos a tener pérdida de la microbiología y aparte porque también cuando hay esta destrucción de los bosques, se hacen otras actividades que terminan haciendo otros daños a las comunidades como tal. Entonces, cuando los bosques se degradan, los suelos pierden su capacidad de reciclar nutrientes de manera equilibrada, lo que afecta a la regeneración natural y pone en riesgo ecosistemas eh, grandes. Nosotros vemos ecosistemas acá en la Amazonía, tenemos en el Chocó, tenemos en toda parte de nuestras montañas. Bueno, yo creo que el profesor Denis, yo voy a quitar aquí, profesor Denis. ¿Para qué, profe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Denis. Bueno, yo creo que ya aquí pues les di una introducción, ¿cierto?, de lo que es bioremediación y biofertilización. Y pues los estudiantes con el trabajo que tienen pendientes, entonces sí, usted ya nos puede aportar esta parte para el desarrollo del trabajo de los estudiantes. Vale, muy bien. Entonces, en primer lugar, les voy a mostrar lo que se publicó en el foro. Entonces, por favor, me confirman si el foro está abierto, por favor. José, José Leonardo León. Hola, profe. José, por favor, ¿me puede confirmar si usted ha podido observar la siguiente imagen en el foro? Sí, señor, ya la vi. Ya está publicada. Ah, bueno, listo. Sí tenía esa pequeña duda porque, bueno, recibí un mensaje que no había podido observar la publicación, entonces ya tengo más tranquilidad porque ya podemos hablar entonces del formato que digamos que ha sido aprobado por parte de la directora del curso, la profe Yomara, pues para terminar con ese proyecto, pues como POA, ¿no? Prueba objetiva abierta de tipo colaborativo. Entonces, ¿en qué consiste la POA final? Bueno, aquí, como bien lo dice, es un proyecto de bioremediación de suelo contaminados. Es decir, ¿qué significa? Pues que obviamente si es un proceso de remediación significa que tuvo algún tipo de afectación, ¿no? Derivada de algún producto químico, bueno, algún tipo de contaminante. ¿Listo? Entonces, el contaminante podría ser, por ejemplo, un pesticida. ¿Listo? Entonces, pues, o puede ser, por ejemplo, un hidrocarburo, el petróleo, bueno, metales pesados. Bueno, existen diferentes tipos de suelos o mejor, de contaminantes, ¿no? Entonces, dice aquí, seleccione 3 microorganismos que sirvan para bioremediación o tratamiento de suelos contaminados. Entonces, en primer lugar, habría que determinar cuál es el contaminante, porque de acuerdo a ese contaminante, nosotros debemos elegir cuáles son los 3 microorganismos que vamos a utilizar en este caso. ¿Listo? Recordarles entonces nuevamente que el trabajo es colaborativo, entonces te tienen que poner en el foro, pues obviamente, ideas, sugerencias para que en conjunto pues logren determinar con cuál de los contaminantes y cuáles microorganismos pues ustedes van a desarrollar su proyecto de bioremediación. La estructura del proyecto, según la guía, está desarrollada en las siguientes partes, ¿no? Portada, tabla de contenido, tabla de figuras, introducción, objetivos, planificación, recursos, planes del riesgo, plan de comunicación a partes interesadas, monitoreo y evaluación, resultados esperados, conclusiones y referencias bibliográficas. Para ello, pues nos hemos tomado el tiempito como para desarrollar un formato que creo yo pues que va a servir de base para que ustedes empiecen a desarrollar su proyecto. ¿Listo? Entonces, ahorita hablamos del proyecto.
¿Cuál es lo que, bueno, lo que hemos detectado en los diferentes foros? Pues primero que no está participando mucho en los foros, ¿sí? Entonces, digamos que participan una vez, pero lo que pasa es que la guía dice que se tienen que hacer aportes semanales. ¿Listo? Entonces, para revisar, pues también y realizar procesos de retroalimentación. Bueno, leer la literatura recomendada, me comentaba la profesora Yomara que tiene un artículo muy bueno. Entonces espero, creo yo, compartírselo pues a través del foro lo más rápido posible. O creería yo también, profe Yomara, que sería muy recomendable también compartirles a través del correo interno del curso, pues la lectura, es para que también llegue por diferentes medios esa información. Bueno. La otra dice que se entrega un documento final. Por favor, es un proyecto colaborativo, entonces no esperemos a entregarlo al final, pues de manera individual, ¿no? Porque pues se pierden procesos de retroalimentación, que es la idea fundamental de realizar este tipo de pruebas objetivas. ¿Listo? Entonces, esta estructura del proyecto, les voy a mostrar por acá. Déjenme un momentico. ¿Logran mirar esta tarea 6 o no? El formato de la tarea 6. Aún no ha cambiado la diapositiva. Listo, entonces voy a regresarme por acá. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente entonces el formato. Bueno, listo. Entonces por aquí está. ¿Lo pueden observar? Está en Word prácticamente. ¿Listo? Para que ustedes entonces lo empiecen a diligenciar. Entonces, este es un formato el cual ustedes podrían seguirlo voluntariamente, es decir, no es obligatorio seguir el formato, pero sí este formato le va a servir mucho para desarrollar la temática del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí dice, miren, tarea 6, POA final, bioremediación de suelos contaminados. Aquí vendrían los estudiantes, el estudiante, o mejor, los estudiantes, ¿listo? No se olviden también, por ejemplo, aquí ubicar el grupo, ¿vale? Por favor, eso es muy importante también, ¿vale? Y a partir de eso, pues el docente que les habla, Jim Benavides, la profesora Yomara, directora del curso de Microbiología de Suelos 303019 de la Universidad Nacional. Mire que el formato ya está, ¿no? Sí, el formato ya está, ustedes cambian ya no febrero, pues sí, obviamente estamos en julio, etc. Entonces, la tabla de contenido, entonces lo que va a tener prácticamente esto, la tabla de figuras, que también sí, pues si se llega a presentar, pues usted también la puede ubicar ahí, ¿no es cierto? Aparece la introducción. Entonces, yo sí quiero que contextualicen un poquito el proyecto. Es decir, por ejemplo, en el presente trabajo nos referimos a los procesos de bioremediación, como decía muy bien la directora del curso, la profe Yomara, pues que se van a utilizar. Entonces, si ustedes escogieron, por ejemplo, Bacillus utilis o Pseudomonas, bueno, etcétera, pues que se hable un poquito de qué son esos microorganismos, ¿no es cierto? Y cómo pueden aportar a esos bioprocesos, por ejemplo. Es una pequeña introducción, no que sea de unas 3 hojas, por así decirlo, pero sí por lo menos una que nos introduzca a qué es lo que vamos a encontrar dentro del proyecto. ¿Listo? Entonces, esto, pues obviamente ustedes llegan aquí después de que tengan este formato, pues si lo eliminan y colocan lo que ustedes vayan a, a de por sí a completar, ¿sí? Miren que aquí aparece ya un objetivo general. Pues entonces aquí aparecen aplicar los conocimientos de la microbiología del suelo en la agricultura, diseñando estrategias para la promoción del crecimiento vegetal y potenciar tratamientos de bioremediación y tratamiento de suelos contaminados. Eso lo coloco yo. Pero pues obviamente ustedes ya pueden crear su propio objetivo general. Por cada objetivo general, máximo 3 objetivos específicos. Pues aquí yo tengo los del ejemplo, ¿no? Dice establecer el tipo de contaminante, que vendría a ser lo primero que yo les había dicho. Si es un hidrocarburo, un pesticida, bueno, etcétera. Establecer las condiciones óptimas para llevar a cabo el proceso de bioremediación y diseñar un proceso de bioremediación con microorganismos eficientes, ¿no? Entonces, aquí ya sería el desarrollo del proyecto, como lo pide la guía, la planificación, pues prácticamente. Entonces, aquí ya tenemos que decir o hablar un poco del tipo de contaminante.
Por eso dice, ahí definen claramente el tipo de contaminante que abordarían, hidrocarburos, pesticidas, metales pesados, etcétera. Este paso es esencial ya que determina todo el proceso posterior. Esto no es lo mismo utilizar microorganismos para degradar hidrocarburos en la degradación de metales pesados, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, primero el contaminante. Una vez determinado el tipo de contaminante, entonces podemos basarnos en la literatura científica, en diversos estudios, pues, y empezarlos a desarrollar aquí, ¿no es cierto? Entonces, en un estudio, como es el tipo de contaminante, en un estudio X se determina también que los metales pesados, bueno, son altamente tóxicos, pueden ser degradados por X o Y microorganismos, y empezamos, ¿listo? A desarrollar nuestro proyecto. Aquí dice recursos, selección del microorganismo. Entonces, como usted ya sabe qué tipo de contaminante va a trabajar, pues empezamos a hablar de los microorganismos. Por ejemplo, bacilos sutiles han sido generados principalmente en microorganismos efectivos debido a la amplia, bueno, etcétera. Y empezamos a desarrollar ya con bacilos. O podemos trabajar otro tipo de bacteria o otro tipo, o un hongo, por así decirlo, bueno, etcétera, ¿no? No olvidemos que como aquí estamos hablando de los microorganismos, realizar una breve descripción, ¿no? Si es un hongo, una bacteria, una arquea, si es positiva o gram negativa, que en los laboratorios pues ustedes ya pudieron determinar si de acuerdo al tipo de coloración por gramo, pues si son positivos o negativos, si tiñen de pues prácticamente de azul o violeta o de rojo o rosado, ¿no? Definir la especie, pues prácticamente si, por ejemplo, Pseudomonas butida, por ejemplo, Bacillus subtilis, bueno, etcétera. Bueno, tercero, diseño del proceso en campo. Entonces, describan cómo implementarían la bioremediación en un escenario real que incluyan, pues, las condiciones requeridas, pH, temperatura, disponibilidad de oxígeno, etcétera, las condiciones de las cuales hablaba la profesora, pues, en un comienzo, ¿no es cierto? Cabe aclarar, vuelvo y digo, pues que ustedes tienen que definir entonces si ustedes van a realizar pues un proceso vendría a ser con bioaumentación o bioestimulación. ¿Listo? Bioestimulación podría ser pues prácticamente el uso de nutrientes, ¿no es cierto? Digamos en el suelo para que los microorganismos encargados de la degradación y de la bioremediación pues lo hagan eficientemente o la bioaumentación que pues prácticamente significaría que se van a incorporar son microorganismos para que, o una mayor cantidad de microorganismos y un tipo especial de microorganismos para que realicen los procesos de bioremediación, ¿no? Entonces hay que saber también lo que es una bioestimulación y una bioaumentación, ¿vale? Entonces, posteriormente, ¿dónde íbamos? ¿Quién me recuerda? Aquí en el paso 3.1, ¿no es cierto? Dice condiciones requeridas, entonces, para que esos microorganismos pues logren desarrollar su proceso eficientemente. Método de la aplicación de los microorganismos. Miren, aquí ya me dice bioaumentación, bioestimulación. Hay otros que se dice bueno, se encuentran con plantas, entonces fitorremediación de suelos y con microorganismos también, por ejemplo. ¿Cómo se vaya a llevar a cabo el monitoreo y una posterior evaluación de los resultados, ¿no? Entonces, con el tiempo, para determinar si efectivamente se está recuperando el suelo o bioremediando el suelo, entonces, ¿cómo usted piensa realizar ese tipo de observación? ¿No es cierto? ¿Qué evidencia usted tiene que el suelo efectivamente se está remediando? ¿Vale? Entonces, ¿cuáles podrían ser los resultados esperados? Los beneficios a futuro. Y ojo aquí, dice, analice y explique los beneficios ambientales, económicos y sociales que aporta su propuesta y destaquen cómo la solución contribuye a la sostenibilidad y al manejo y a la mitigación de impactos negativos. Posteriormente hay unas recomendaciones y advertencias pues, que ustedes pues, tienen que tener, incluyen recomendaciones prácticas para la implementación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el pH, que el suelo, por ejemplo, no sea, por ejemplo, o que los microorganismos no se utilicen en suelos que sean, por ejemplo, un poco muy húmedos o pantanosos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si existe algún riesgo utilizando algún tipo de microorganismo, por ejemplo, Pseudomonas butida, ¿no? Que tiene sus consideraciones también, ¿no? Y al final, pues realizan sus conclusiones. Bueno, de todo el proceso. Y al final le estaría también la referencia bibliográfica, pues en formato APA, preferiblemente como lo solicita la guía, ¿no?
Entonces, mi profe Yomara, creo que este formatico, pues de cierta manera, pues ayuda a que se organice un poco mejor el, lo solicitado en la guía. ¿Sí? Entonces va prácticamente guiando al estudiante qué es lo que tiene que investigar para realizar su propuesta. Entonces eso era lo que tenía yo pues preparado mi profe. No le escuchamos, profe Yomara. Gracias. Que ya el formato me parece excelente, es una excelente guía para ellos trabajar y con lo que se habló en la web, creería que es bastante entendible lo que ellos van a hacer. Creo que ya eso les da una idea de lo que tienen que hacer y cómo tienen que trabajar. Vale, claro que sí. Pues ahí ya es cuestión de cada uno y de los equipos de trabajo, de los grupos, pues determinar los microorganismos, revisar pues, las condiciones óptimas. Vuelvo y les digo, determinar primero el tipo de contaminante en el que van a trabajar es fundamental para identificar esos microorganismos y de ahí desarrollar su propuesta de investigación, ¿no? Porque esto es una propuesta. ¿Listo? Que Y es, cabe aclarar que, perdón, profe Yomara, que si tiene alguna duda, por favor, en los en los foros foros. y a través de Teams, yo también estoy ahí, me buscan Jim Dennis Benavides Melo, yo contesto lo más rápido posible. ¿Listo? No esperemos a que sea, por ejemplo, los 2, 3 últimos días en los cuales ya se tenga que entregar pues prácticamente el trabajo para realizar algún tipo de consulta. Y lo más importante de estos trabajos es que es así como ustedes van a trabajar su tesis, es así como cuando ustedes ya estén laborando, tienen que entregar sus informes. O sea, esto es una cosa que les va a servir para toda su vida profesional. Ujú. Buenas tardes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, Profe Yomara, Diana tiene una pregunta. qué pena una preguntita. El formato que usted nos mostraba, ¿en qué parte lo podemos encontrar? ¿O usted nos lo Ese envía por formato lo voy a compartir por el correo interno del curso y lo voy a publicar en cada uno de los foros. listo? Igualmente el artículo que nos mencionaba la profe, ¿verdad? Sí, igualmente el artículo está en inglés, yo traté de traducírselos lo más que pude, pero sí toca que está en inglés enviárselos y ustedes ya Vale, mirar. entonces esperaría ese artículo, profe, para proceder a compartir pues, las Sí, ahora que ¿Listo? terminemos aquí, inmediatamente se los comparto. Vale, Vale, y muchas muchas gracias. gracias. Bueno, yo creo que damos por terminado. Si tienen Hay algo una pregunta, pendiente. profe, Ronald Jaimes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Profe, mi pregunta es más que una inquietud porque siempre, por lo menos uno trata de hacer los trabajos en grupo y toca porque son las políticas de la universidad y es importante en la sociedad trabajar en equipo, pero es que hay muchas veces los compañeros, uno escribe y es complicado y al final pues le toca a uno enviarlo solo y créanme que pierde puntos y este mensaje lo transmito porque mire que hoy ya vemos poquitos conectados, muy poquitos, cuando en realidad deberíamos haber más. Entonces, y hacer un grupo con tan poquito no es fácil, porque mire, si hoy hay poquito para hacer el trabajo, habremos muchos menos, me incluyo porque también soy ser humano, pero les pido a los compañeros, más que hacer la pregunta, un mensaje que tratemos de hacerlo lo más pronto posible y como usted dice, no para el último día porque es complicado. Correr es complicado cuando tenemos toda la garantía de parte de ustedes, los profesores y la universidad, para hacerlo con tiempo. Sí, señor, Eh, tiene toda la razón. quería de pronto ahí, Ronald, lo que yo siempre digo de pronto es, si usted ha enviado mensajes, si usted ha tratado de comunicarse, tome sus pantallazos, escriba, en este caso, pues a mí, el docente tutor o a la directora Yomara, la profe Yomara, pues con evidencias de que usted ha tratado de conectarse con sus compañeros
Y si no es así, pues dígame, profe, mire, y yo insistí, no, no me contestaron, pues yo voy a proceder a realizar el trabajo de manera independiente. Entonces, ahí ya no habría problema, pues digamos, uno pues, es consciente también de que el estudiante trató de hacer su proceso como lo manda la guía, pero no se pudo, ¿sí? Hacerlo a tiempo también, no esperar al final, sino que informar ese tipo de casos, a ver si de pronto uno también puede intermediar con el grupo, ¿listo? Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, profe, entonces yo creo que muchísimas gracias a los estudiantes, muchos éxitos y hagan sus tareas. Si tienen pendientes las tareas, aún estamos a tiempo. El profesor Denis y yo nos hemos dado la pelea de recibirles tareas todos los días para que ustedes tengan buenas notas. Yo les decía, lo importante no es la nota, lo importante es aprender, pero también es importante la nota. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a salir afuera, vamos a competir y se compite por notas para una beca, para un empleo, pero también tener ese conocimiento de que hicimos las cosas porque queremos y porque el objetivo de la universidad es entregarle a la sociedad profesionales éticos, bien capacitados, con excelentes docentes, y eso es lo que está entregando. Entonces, seamos nosotros también que visibilicemos eso ante la sociedad y preocupémonos, hagamos las tareas. Y bueno, muchos éxitos. Profesor Denis, muchísimas gracias. A usted, mi profe Yomara, por la invitación y pues invitar a los estudiantes a realizar siempre sus consultas si tienen alguna inquietud, sobre todo en esta actividad ya final, ¿listo? Bueno, un abrazo para todos y que tengan una feliz tarde. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias.